Ya cuenta. ¿Ya? Sí. Hola amigos de La Mula y de Útero.p. Estamos en esta edición especial de entrevistas a fiscales. En este caso vamos a conversar con la fiscal del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez. Buenos días, Rocío. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Bien, Rocío, hay varios temas muy urgentes que están viniéndonos encima con respecto, sobre todo después de esta situación de emergencia, de esta pandemia. Para empezar, es que hay un tema recurrente en los medios y un problema de Estado que tenemos, que es el hacinamiento en las cárceles y el peligro que corren los presos en este momento y cómo los penales se han convertido en estos meses un foco de infección. Tú advertiste la semana pasada sobre el uso de esta pandemia de parte de algunos investigados, jueces investigados, fiscales investigados y otras personas más en el caso Cuellos Blancos. Y además la Procuraduría ha lanzado un informe también en estos días en los que hay 334 magistrados entre jueces y fiscales que están siendo procesados por presuntos actos de corrupción. Entonces, de estos 61 jueces y 15 fiscales están siendo investigados por el caso Cuellos Blancos. Queríamos conocer cuál ha sido, si es que esto sí continúa siendo un peligro, cuál es la posición de la Fiscalía, qué medidas van a tomar con respecto a esta problemática. Ya, gracias por la oportunidad. Efectivamente, nosotros tenemos una investigación compleja donde están involucrados jueces en función, fiscales en el ejercicio de la función, empresarios, políticos, operadores políticos que han tejido una red de intercambios y de favores grande. La investigación, como saben, está dividida por espacios de tres niveles en relación a la calidad del sujeto investigado. A mi fiscalía, que es la Fiscalía Supraprovincial, le corresponde investigar a las personas que no tienen un proceso constitucional, ¿no?, de aforamiento, ni a aquellos jueces que tienen un procedimiento especial que se requiere de autorización de la Fiscalía de la Nación. Eso está dividido, los jueces y fiscales de primera instancia, en la Fiscalía Superior que conforma el equipo especial Cuellos Blancos del Puerto, a cargo del doctor Víctor Tuyumen. La otra investigación, esa que sale del Congreso de la República con hechos ya concretos para investigar, le corresponde al fiscal supremo, el doctor Fernández Alarcón. Pero hay todo un grueso de investigaciones que están a nivel preliminar. Quiere decir, todavía no se han hecho imputaciones, ni han pasado por el tamiz del Congreso para que puedan ser investigadas. Están en investigaciones preliminares, indagatorias, a cargo un grupo del doctor ex fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, y otro grupo a cargo también de la Fiscalía de la Nación a través del área de enriquecimiento ilícito. Como ves, hay una serie de diligencias en cada una de las instancias. Para mí, como primer nivel, era importante resaltar que en este proceso de emergencia sanitaria, muy apresuradamente las defensas han interpuesto sus pedidos de ceses de prisiones preventivas, a sabiendas que tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo habían presentado un proyecto, ¿no es cierto?, para que el Congreso vea el tema del hacinamiento. En esos proyectos estaba establecido claramente que los delitos por crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activos son delitos graves que estaban excluidos de los procedimientos denominados
como les decía, el Poder Ejecutivo, automáticos, ¿no? Variaciones automáticas, o como las denomina el Poder Judicial, conforme a ley, que son las variaciones de oficio. Ambas instituciones autónomas presentaron sus proyectos y sus procedimientos. Lamentablemente no pasaron, ¿no?, el dictamen en mayoría y tampoco el de minoría, y estos han sido archivados. A la fecha existe un pedido nuevamente de delegación de facultades. Esta es una oportunidad para que el país, a través de sus instituciones políticas, porque hay que tener presente que el derecho penal no es simplemente yo pongo una norma con una causa y con un efecto. Es un sistema penal, una política penal que tiene que ser integrada. Porque no podemos continuar con este absurdo de normas que mientras yo te robo un celular puedo ir en agravado, pero si tengo una pena, pero si además de robarte y matarte tengo una pena menor, ¿no? Esas incongruencias en la normatividad genera pues que el operador de justicia, en este caso el fiscal que es el que hace los requerimientos, al no tener otra herramienta procesal que garantice la continuidad de la investigación y los efectos de su ejecución, vale decir, la condena, tiene que pedir la garantía mayor, que es la prisión preventiva. He sostenido en varias reuniones, y ahora aprovecho también la oportunidad, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que están en proceso de regulación normativa, vean el tema de la vigilancia electrónica. La vigilancia electrónica tiene un reglamento, y en el reglamento prohíbe o excluye estos delitos graves por corrupción, lavado y crimen organizado. No se pueden aplicar, por ejemplo, en adición al arresto domiciliario o las detenciones domiciliarias. No se puede solicitar que en vez de que sea un policía en custodia en la puerta, ¿no?, que además sabemos que no tenemos la capacidad ni la cantidad de efectivos policiales para cumplir todos los arrestos domiciliarios. Ya hay informes de la policía pidiendo que estos controles no sean permanentes, sino itinerantes. Y esto también va a generar un riesgo de fuga. Es latente el riesgo de fuga, porque nuestras instituciones son débiles. De eso justo yo quería conversar, porque en este contexto de pandemia y con las fronteras cerradas, ¿cuál sería el riesgo? Aparte, o sea, entiendo que hay un riesgo de fuga, pero también entiendo que hay un riesgo de interceder en entorpecer las investigaciones, amedrentar a los testigos, a los colaboradores eficaces. ¿Usted tiene algún detalle o algún conocimiento de que estos tres cuellos blancos que han sido, bueno, estos tres investigados en realidad por pertenecer a los cuellos blancos, han hecho algún tipo de amedrentamiento? ¿Tiene conocimiento de eso? ¿A testigos? ¿Han querido entorpecer las investigaciones? Recibido información de inteligencia que, por ejemplo, el Callao es una zona vulnerable. Las personas que han colaborado con la investigación, sean testigos protegidos, sean agentes especiales, ellos han sentido temor cuando han escuchado a través de los medios de comunicación que algunas personas y justo están yendo al Callao, ¿no? Sus domicilios son en el Callao. Entonces, ahí se teje una serie de situaciones que uno no se pone en los zapatos, pues, del que facilita la información desde el inicio. El código establece que los testigos tienen derecho a ser protegidos, y por eso se llaman así, testigos protegidos. ¿Qué están sintiendo ellos? Desprotección. Porque el sistema no funciona desde el inicio hasta el fin del proceso. Y entonces uno tiene la probabilidad de que a juicio no quiera declarar, porque en este periodo de tiempo puede ser amenazado. ¿Estamos hablando de especulaciones? No, son hechos concretos. Y se repiten en una serie de procesos. Las personas que han participado en un inicio, normalmente trasciende dentro de la organización, porque ellos se dan cuenta quién ha dado tal declaración. Por más que el fiscal tenga la prudencia de redactarlo en tercera persona, los que han participado saben quién estuvo allí y quién pudo ser el que dio el dato.
A este tiempo, la organización conoce muy bien quiénes son los testigos. No lo dicen porque está prohibido legalmente decirlo, pero saben. Entonces, si es así, que a través de las declaraciones pueden haber decidido quién es la persona que ha podido dar la información, ya están en alerta y en alarma. Y eso es real, ¿no? Y eso perjudica la investigación. Ahora, con toda la paralización del país, ¿qué falta? Ya van 2 años casi de investigación desde que empezó el caso Cuellos Blancos, desde que todo el Perú fue testigo de estos audios, los NM audios, etcétera. En 2 años de investigación, ¿qué es lo que más falta para poder empezar ya, para que usted empiece ya con las acusaciones formales a ciertos investigados? Y además, ¿qué pasa con los fiscales Tomás Gálvez, Pedro Chávarri, que tienen procesos pendientes en la Junta Nacional de Justicia, si esto también se ha detenido en esta pandemia? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido? Ya, como les expliqué al inicio, estando que la investigación está en 3 niveles, ¿no? Uno que está conmigo, que ya está formalizado. Sobre eso, los plazos están corriendo, ya son 20 meses, y nosotros ya estamos en etapa de recolectar todo lo que es el tema pericial. Estamos recabando las informaciones que se han recabado de los teléfonos, por ejemplo, de las laptops, de todo lo incautado. Toda esa información está siendo procesada, incluso los celulares encriptados. A través de la gerencia de peritajes estamos tratando de levantar esos encriptamientos para poder encontrar los mensajes de texto, porque no hay comunicaciones, porque han estado comunicándose vía WhatsApp, y es necesario encontrar esas comunicaciones. Eso es en lo que corresponde a las formalizadas. Sin embargo, hay, como les decía, investigaciones a nivel preliminar. Estas todavía tienen un plazo mayor y ahí se encuentran las que me consulta referidos a los altos funcionarios del Ministerio Público y otros de otros sectores. Están en investigación preliminar, se necesita que se culminen. Luego de ello se presentará en su oportunidad a través de la Fiscalía de la Nación la denuncia constitucional, y esto pasará nuevamente por el Congreso, y esto nuevamente pasará pues a un fiscal de investigación preparatoria. O sea, esas investigaciones de altos funcionarios en etapa de investigación preliminar todavía tienen un periodo largo de investigación. Las que sí están avanzadas son las que están formalizadas y tienen reos en cárcel. Entiéndase, Walter Ríos, que fue el primero en ser detenido, grupo de operadores que yo tengo, y los jueces del Callao, que son 5, de los cuales unos están fuera del país también. Ellos también están con prisión preventiva, y lo más probable es que también intenten salir vía este proceso de emergencia sanitaria. Debo resaltar lo siguiente. La última solicitud efectuada por un interno del caso Cuellos Blancos del Puerto fue denegada. Recién nos han notificado la semana pasada. Y ¿Quién se puede saber qué interno? Es el caso del imputado Cabaza Roncaya, que fue uno de los últimos. Fue uno de los últimos que solicitó el pedido de variación por cese. La judicatura resuelve ya declarar infundado el cese, y respecto de las consideraciones por derecho humanitario, por consideraciones humanas, advierte que no hay un elemento de prueba que sea, por ejemplo, un informe médico del INPE actual que acredite ese estado de vulnerabilidad. La judicatura cumplió con cursar oficios al INPE. El INPE demoró, sí, pero remitió el informe médico vigente, donde se acredita que solo tenía un problema de amigdalitis, y las amigdalitis no son compatibles con los estados de vulnerabilidad. El hecho de tener amigdalitis, que te arda la garganta, que tengas tos, no significa concretamente que ya tengas, ¿verdad? Una evidencia, un estado de alarma para COVID. Claro, no es riesgo. Hay un procedimiento interno establecido por el MINSA, donde se establece que cuando se evalúa a los internos, porque hay un procedimiento intramuros, así como tenemos unos procedimientos para la atención a los ciudadanos que estamos fuera, también hay un procedimiento ya establecido por el MINSA intramuros. En él se establece que primero hay que advertir las señales de alarma. Las señales de alarma son la fiebre alta,
la pérdida de, de la conciencia. Exacto. Después de eso, pasan el periodo de tamizaje. O sea, tamizaje. No todos pasan pruebas rápidas. Solo aquellos que se necesita verificar estas situaciones de alarma de salud. Verificado ello, el propio INVI a través del MINSA, el procedimiento establece que tienen que salir a un establecimiento médico. O sea, el procedimiento está establecido. Claro. No hay necesidad del egreso a domicilio para que evite el contagio porque el INVI está cumpliendo con los procedimientos de seguridad. El estado de hacinamiento es otro tema. Y es un tema que le corresponde al Estado, como decía, por política criminal. Y es el momento de tomarlo y tomar decisiones acertadas. Rocío, justamente cuando conversábamos sobre esta negativa a Cabasa Roncaya, si bien a él le han negado esta salida del penal en el contexto de pandemia, hay otros que sí han sido liberados. ¿Cuál va a ser la posición o qué decisión va a tomar desde usted como fiscal para poder, no sé, van a pedir una apelación? ¿Qué va a pasar? Se han presentado las apelaciones, la primera ya fue resuelta y fue confirmada, las otras dos ha habido una audiencia el día de ayer, el día de hoy creo que es la otra. El fiscal superior, vamos a coordinar más tarde cómo resuelve la sala, pero como fuera el caso, que confirmen o no, la Fiscalía tiene una estrategia que va a continuar, ¿no? Y para nosotros estamos incluso realizando diligencias, así como ahora, por videoconferencias. Hemos ya desarrollado diligencias de transcripción de audios con la presencia de los abogados de las partes. Y debo de precisar que los abogados en ningún momento han podido negar los hechos ilícitos por los que hablan sus imputados, porque es clarísimo, el verbo rector del ofrecimiento de pago para los delitos de cohecho está clarísimo con solo las conversaciones. El rol de intermediario de algunos de los investigados de recabar el dinero para pasárselo al otro está acreditado solo con su forma de hablar y con los actos de investigación que se han corroborado. Me explico. Si yo, por ejemplo, converso contigo ahora y te digo, yo te voy a llevar la resolución a tal fecha en tal restaurante, y posteriormente la videovigilancia capta ese encuentro, y además de eso, la Fiscalía solicita al juzgado copia de esa resolución, y por la fecha, la llamada, la videovigilancia, y además lo que aporta el colaborador eficaz, tú ya tienes corroborado ese hecho de favorecimiento. Claro, yo no puedo decir que en esa reunión hubo un pago, pero sí tenemos todos los indicios cercanos al hecho que acreditan que allí hubo un favorecimiento. Ah, perfecto. Y ahora, ya para culminar esta entrevista, gracias nuevamente por la atención. ¿Qué pasó había un riesgo que no ha sido nuevamente tocado en prensa, pero había un riesgo tras la fuga de César Inostroza a España y el Congreso que no lo estaba procesando como cabecilla de los cuellos blancos, ¿no? de esta organización. ¿Qué está pasando? ¿Se puede hacer algo en el caso de Inostroza para que pueda ser él procesado por los delitos que se le deben imputar? ¿Es un caso perdido? ¿Qué es lo que pasa? Considero que no. Si bien esta primera denuncia constitucional hay que resaltar que la denuncia constitucional que admite el Congreso no es la que presenta el doctor Pablo Sánchez Velarde cuando ya estaba en funciones. Es la que presenta el anterior fiscal de la Nación, el doctor Char, que se me fue el nombre de fiscal. ¿Ramos Heredia? No. El fiscal... ¿Ramos Heredia? No. El que está investigado también con el doctor Tomás Aladino Galo. Bueno, entonces, es antes de Pablo Sánchez. Chávarri, por Dios. El doctor Chávarri presentó una denuncia constitucional y en esa denuncia constitucional no imputa crimen organizado ni a Inostroza ni a los CNM. Esa es la denuncia que coge el Congreso, ya sabemos por qué, ¿no? Cuando el doctor Pablo al mes presenta la ampliatoria donde ya sí formula organización criminal, esa sigue congelada.
Esa no la han visto, no ha pasado comisiones ni Y subcomisiones. esa sí tiene que, el Congreso tiene ahorita la responsabilidad de ver la denuncia, la ampliación de denuncia que hace Pablo Sánchez, que no lo está viendo. Claro, claro. Entonces, está en manos del Congreso, digamos. Pero además, como esa está todavía en el Congreso, digamos, en una casilla ahí depositada, la Fiscalía ha continuado con ampliaciones de investigaciones preliminares, como les decía al inicio. Y en esas carpetas preliminares, cuando eleve el informe el doctor Pablo Sánchez a la Fiscalía de la Nación, nuevamente se presentará una denuncia constitucional ya con todo el acopio de los elementos de prueba y las verificaciones que se han podido obtener de las delaciones, de las colaboraciones eficaces. Entonces, ya otra vez va a quedar en manos del Congreso decidir si la estrategia de la Fiscalía, que ya estaría mayor corroborada, esto puede pasar por el tamiz del Congreso y continuar una ampliación. En el caso de Inostroza hay que ampliarle el territorio de extradición. Claro, entonces sí hay posibilidad de que Inostroza sea juzgado por los delitos por los que tiene que ser juzgado. Claro, porque son nuevos hechos. Perfecto. Fiscal, ¿algo más que usted quiera agregar para cerrar esta conversación? Sí, aprovechar, como les decía, que estamos en una situación de vulnerabilidad todos, donde los funcionarios debemos ponernos la mano al pecho y pensar que estamos evidenciando una oportunidad crucial para poder hacer por nuestro país lo que se necesita y lo que no se ha hecho en años. Administrar justicia, con ética, velar por el cumplimiento de los fines del derecho penal. Y incluso me atrevería a decir que no solamente es sanción por sanción, las penas tienen una finalidad y la finalidad también es ética, lograr resocialización. En estas condiciones, ningún interno ni primario puede cumplir con este fin constitucional de la resocialización. Right. Esta es la oportunidad para que el Ejecutivo, que se le reconoce, ha tomado las decisiones, ahora que se le encargue las facultades legislativas, pueda coordinar con otras instituciones que conocen de derecho penitenciario la realidad del país. No es simplemente legislar por legislar, es legislar para hoy, para mañana, para el futuro. Y no empezar nuestro código remendado, como le digo yo, porque nuestro código penal tiene muchos remendos, ¿sí? Está cosido y recosido, y eso no permite una política criminal íntegra, que nos permita a los operadores poder ejecutar y tener predictibilidad. ¿Qué quiere decir? Que ante situaciones similares, hechos similares, entonces uno sabe qué pueden resolver los jueces, sean los fiscales o sea también la ciudadanía. Esta es la oportunidad para lograr que la justicia se empodere y la gente vuelva a creer en sus jueces. Eso es lo que busca esta investigación. Listo. Muchas gracias, Rocío. Bueno, amigos de La Mula Útero, aquí concluimos con esta entrevista. En breve pasamos con el fiscal Rafael Velas, si el internet lo permite, y muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias, saludos.